Porque la norma nos trae una serie de documentos que son reservados y que para poder levantar la reserva hay que seguir un procedimiento del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué insistimos nosotros en materia de términos? Que es muy importante tenerlos claramente establecidos. Términos, repito, para resolver las peticiones. Para resolver las distintas modalidades de petición, salvo norma en contrario y so pena de esa norma legal especial, que en este caso son un ejemplo de esta excepción, es la norma especial que tiene la Contraloría a instancias de su dependencia técnica para efectos de los hallazgos. So pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse entre los 15 días siguientes a la recepción. Regla general, 15 días siguientes a la recepción. Y si es verbal o si es escrita. Si es verbal, se cuentan inmediatamente y deja constancia. Si es escrita, a los siguientes días empieza a contar los términos. Esa es la regla general, señores, 15 días. Pero estarán sometidas a un término especial para resolver las peticiones los siguientes casos. Petición de documentos y de información. Deberá resolverse entre los 10 días siguientes a la recepción. Una información, 10 días. Petición de documentos, 10 días. Y hay algo importante, claro, que se debe tener en cuenta. Gracias. Y es que si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá que para todos los efectos legales la respuesta a esa solicitud ha sido aceptada y por consiguiente la administración no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Entonces, 10 días, 15 días para lo general, 10 días para petición de documentos de información y 10 días documentos y para 10 días de información. Cuando se piden una consulta, entonces la consulta deberá entregarse, la respuesta a esa consulta deberá entregarse a los 30 días siguientes a la recepción. Hay tiempo hasta 30 días, puede ser antes, pero no superior a 30 días contados a partir del día siguiente de la recepción. Entonces, cuando excepcionalmente no fuese posible resolver la petición en esos plazos señalados, es decir, 15 días norma general, 10 días para documentos de información y 30 días para consulta, no es posible resolverlo el servidor público, la autoridad competente, deberá informar de esta circunstancia al interesado, al peticionario, le hemos dicho mucho, antes del vencimiento del término señalado por la ley, antes de los 15 días, antes de los 10 o antes de los 30, expresando los motivos de la demora. Ojo, no es que, qué pena con usted, don Mercindo, pero no es posible entregarle, responder a esa consulta en 30 días. No, ¿por qué? Debe ser fundamentada esa justificación. No debe ser caprichosa, debe ser motivo de una sustentación viable, de una sustentación acorde con la realidad, la circunstancia que le obligó a usted a
no responder en los 15 días, o no responder en los 2 días, o no responder la consulta en los 30 días. Deberá expresar los motivos, deberá los motivos de la demora, y deberá indicar ahí el plazo razonable en que se resolverá o hará la respuesta. Ya lo hemos dicho, que no puede ser del doble del inicialmente pactado para cada caso. Si es Si son 15 días como regla general, no puede ser más de 30 días. Si son 10 días en el caso de documentos de información, no puede exceder de más de 20 días. Y debe informarse en el plazo razonable, que no puede ser más del doble. Entonces, está claro qué debemos hacer en materia de derecho de petición en cuanto a términos que cumplir. Repito, los términos en materia de derecho de petición, repito, son claros, expresos y además son perentorios. Y los términos son de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué subrayo eso de lo de cumplimiento? Porque si no cumplimos en debida forma, en el tiempo y momento, la respuesta a los derechos de petición, podemos estar en curso en una investigación disciplinaria. Si no informamos al peticionario antes de que se venza el término de respuesta a la petición que no es posible informar razonablemente las causas, los motivos, las razones determinantes para efectos de que nos sustrajeron de cumplir en términos de propósito, entonces podemos ser sujetos de una acción disciplinaria. Si pretermitimos esa sustentación, también podemos ser motivo de investigación disciplinaria. Entonces, con rigurosidad, invito a la gente, a los funcionarios de la Contraloría General de Cali, a que cumplamos esa ritualidad, los términos precisos. Si no podemos cumplirlo, informar al interesado cuáles son los motivos determinantes, las razones por las cuales no podemos cumplir, e informar a renglón seguido en el mismo texto del escrito que su respuesta se dará en un término razonable de tanto que no puede ser mayor del doble del estipulado inicialmente por la ley. Y con eso estamos cumpliendo la norma, porque de lo contrario estamos sujetos a dos tipos de acciones. Una acción disciplinaria que puede ser invocada por el interesado o por cualquier persona que conozca la irregularidad, o podemos ser objeto de una acción de tutela por violación al debido proceso, por violación a uno de los artículos que entraña como derecho fundamental y es tutelable a la luz del artículo 86. Entonces, ¿para qué nos vamos a desgastar? Obviamente, en ocasiones, los peticionarios argumentan que no se dio respuesta a un derecho de petición en debida forma, porque una cosa es lo que se pide, el objeto del derecho de petición, y otra cosa es lo que se concede. No todo lo que se pide se puede conceder. Usted puede presentar un derecho de petición pidiendo una información, entonces en ese caso de informaciones hay que mirar si la información es reservada. Si la información es reservada, hay un procedimiento externo del organismo competente para efectos de levantar la reserva de la información, que vamos a ver más adelante. Pero hay situaciones en donde ciudadanos piden, por ejemplo, algo que no es procedente cumplir. Yo solicito
reparación del techo de la escuela del barrio X, en el término de inmediato porque está corriendo peligro los niños, etcétera. Bueno, si pide que se repare la escuela en el término de un mes, ¿qué sucede? Y si no tenemos presupuesto para eso, nosotros debemos responder que no hay presupuesto y que se van a adelantar las acciones pertinentes eh, para efectos de incluir la partida presupuestal pertinente. El otro, el interesado dirá, es que no me respondieron porque no me satisfacieron la necesidad. No puede contratarse absolutamente ningún tipo de obra si no se tiene una disponibilidad presupuestal. Y usted no puede, por satisfacer un derecho de petición, contratar una obra sin presupuesto, porque ahí sí se mete en un problema mayúsculo, de una falta gravísima a la luz de la norma disciplinaria. Entonces, no necesariamente lo que se pide se responde positivamente. Usted responde en la medida de que la capacidad del Estado tenga cómo satisfacer una necesidad para el cumplimiento del fin esencial del Estado, que hablamos desde ayer, artículo segundo de la norma constitucional. Entonces, tenemos claro que es importante que se cumpla la ritualidad de los términos, que se cumpla la ritualidad de la norma en materia de términos y en materia de responder no solo de forma, respondiendo, sino de fondo, resolviendo. Hay entonces tres escenarios en materia de respuesta de derechos de petición. Escenario número uno, responder. Responde al derecho de petición. Pero esa respuesta, derecho de petición, que es una respuesta formal, debe tener un ingrediente adicional importante y relevante, en término. Entonces, la respuesta al derecho de petición de manera formal debe ser en término. Yo respondo dentro de los términos. Y si no puedo, dentro de los términos, en consecuencia, debo informar al peticionario que no puedo responder y por qué no puedo responder. Y fijar un plazo prudencial para efectos de entrar a responder de manera clara y concreta el derecho de petición. Otro elemento de la respuesta, además de forma y tiempo, es el fondo del asunto. El fondo del asunto. Si la respuesta, si yo he dicho desde ayer cuando analizamos el primero de los componentes, el primero de los actores protagonistas del derecho de petición, que es el ciudadano, que es un autor, y el otro autor es el Estado, protagónico, fundamental, básico, esencial, en donde se establece una comunicación, comunidad y Estado colombiano, en donde se acerca, se estrecha la brecha de comunicación. Si yo les he dicho que la comunicación, el contenido del derecho de petición debe ser claro, preciso y además ilícito, la respuesta, hablando del otro protagonista, que es el Estado, debe ser también coherente, pertinente, que satisfaga lo pedido con la respuesta. Y en consecuencia, se exige la norma que la respuesta de un derecho de petición debe ser clara y precisa. Dice la disposición normativa, es lo siguiente, y a obtener pronta, pronta, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Una resolución completa y de fondo sobre la misma. No podemos entonces entrar a engaños, a, a plasmar evasivas en la respuesta a un derecho de petición, porque entonces estamos violando el artículo 13 de la DIT 55. La respuesta no fue pronta cuando se violan los términos, o no fue de fondo cuando se resuelve el tema. Son dos cosas completamente diferentes. En este orden de ideas,
tenemos ya claro, entonces, en consecuencia, cuáles son los plazos y los términos para resolver un derecho de petición. Nos queda claro los términos. 15 días general, excepcionalmente para documentos de información 10 días y para consultas 30 días. ¿Preguntas hasta ahí sobre el tema de términos? ¿Preguntas hasta ahí sobre el tema de fondo y de forma? Profe, Doctor, ¿le una podría pregunta. presentar un caso? Vale, dímelo. Doctor, Vale. resulta que las entidades, pues así como la alcaldía, está dividida por despachos y competencias, ¿cierto? Atribuciones, facultades. Resulta que el derecho de petición ingresa y por el asunto se reparte hacia un área, Sí, entendiendo que ella es la que tiene la competencia. sí. Pero resulta que esa área, pues si bien tiene el grueso del asunto, encuentra que también hay algunos temas que no son suyos, pero son de otra oficina, de la misma entidad. Entonces, esa área termina la atención del requerimiento con su informe, con sus hallazgos, hace todos los traslados, pero entonces toma ese informe y lo traslada a esa otra oficina, ¿sí? Mm, en esa nueva oficina, ¿cierto? Entienden que ya se generó un informe y que ya se cerró el requerimiento y lo dan como ve, nos están poniendo en conocimiento este asunto. ¿Usted piensa que también es una forma de haber cerrado ese requerimiento o hay allí algunas situaciones pendientes? Gracias. Muchas gracias, amable, muy amable. Mire, eh, ahí diría yo que la situación depende del contenido, depende del propósito, depende del objeto. ¿Qué entraña el derecho de petición? El objeto es parte fundamental, esencial del derecho de petición. En consecuencia, el servidor público debe tener la capacidad necesaria e inmediata para analizar lo que quiere el ciudadano. ¿Qué es lo que quiere ese ciudadano que está tocando la puerta del Estado? Y decir, mira, necesito esto. ¿Qué es lo que quiere? Y usted entonces, si no es competente, deberá tener clara las funciones de las entidades a las cuales usted tiene acceso. Llamo entidades territoriales a nivel local de Cali. Debe saber, debe conocer, obviamente, la estructura de la alcaldía de Santiago de Cali. Debe saber cuáles son las funciones del DAGMA, cuáles son las funciones de tránsito y transporte, de movilidad, que se llama ahora, y de toda la Secretaría de Hacienda, etcétera, y de las entidades territoriales. Porque a veces llegan peticiones y usted no es competente, y si usted no sabe quién es el competente, le va a mandar a otra parte donde no es. Entonces, ahí la norma dice, deberá enviarse a la autoridad competente. Y si usted no tiene clara la competencia de las entidades que en forma transversal están rodeando ese Estado colombiano que es la entidad territorial, usted fácilmente o por apresuramiento o por desconocimiento la envía a una autoridad, a una entidad que no tiene la competencia. Entonces, recomendación sencilla, clara y precisa. Si no sabe, pregunte. Mire, de preguntar nadie se ha muerto. Yo pregunto lo que no sé y no me da pena. No sé tal cosa, llamo. Ve, contame, ¿esto cómo se hace? ¿Esto qué es? Tal cosa. Hay que preguntar, sin pena, sin ninguna, sin ningún temor a la crítica. Preguntar. Entonces, plantea el escenario, entonces, de la siguiente manera, Marlene, que usted llegó y corrió traslado a la autoridad competente. Esa autoridad competente tiene competencia para unas cosas del, eh, del objeto del derecho de petición y la resuelve. Pero si en el primer filtro, en el primer filtro no se detectó que
el contenido del derecho de petición, que debe ser objeto claro y preciso, puede ser competencia que se puede dar de dos entidades. Entonces, si en el primer momento se detecta, se da traslado a las entidades competentes. Si en el segundo filtro se detecta que hay algo que no es competencia desde el punto de vista presupuestal, digamos algo, a la Secretaría de Salud, perdón, de Hacienda, se traslada a la Secretaría de Hacienda, pero se informa siempre del traslado. Lo importante, ¿cuál es? En este caso, Marlene, que de primera mano, de entrada, como dicen los muchachos, para allá, como dicen los muchachos, nosotros detectemos quién es el competente. ¿Para qué? Para correr traslado a esa dependencia y empiece a correr términos a partir del recibo de la autoridad competente, es cuando se reactivan los términos de que estamos hablando. 15, 10, 30 días o 3 días para copias. Y cuando tenemos claro eso, va a fluir rápidamente el Estado colombiano en satisfacer las necesidades de ese ciudadano. No sé si te queda claro, Marlene, o hay alguna precisión que hacer. Me quedó muy claro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, Profe, dime, él tenía una pregunta. pregunta. Primero agradecerle por esa intervención que hizo ahorita de que hay que preguntar cuando uno no sabe, sin importar el escenario, hombre, qué bueno que lo dijo. Para mí es de agrado, porque pues como yo aquí vine fue a aprender, yo soy un aprendiz, pero tengo una duda y por eso pregunto tanto, porque pues yo quiero aprender, ¿no? Y aportar pues para el fortalecimiento institucional. Y es lo siguiente, ese término, profe, cuando no se puede dar respuesta al derecho de petición de acuerdo a los términos señalados por los conceptos que el peticionario lo ha hecho, sea de consulta, de documentos, cuando no se puede dar, el término de solicitar prórroga para que el peticionario sepa de que se va a ampliar pues el término para darle respuesta, comienza a partir de cuándo. Es decir, antes de los 15 días, normativamente existe, dice un término, vea, tiene que decírselo en 14 días, 10 días, o qué, o de dónde sale, porque muchas veces uno ve que los funcionarios corren a ponerle, a ponerle el radicado de la fecha antes de cumplirse y que listo, porque pues usted sabe que nosotros las entidades públicas, como nos toca movernos con los pocos recursos que tenemos para funcionamiento, pues se nos presentan dificultades, profe, para poder entregar, digámoslo así, la correspondencia externa en los tiempos que de alguna manera amerita la norma. Entonces, ¿qué término existe para poder solicitarle al peticionario prórroga para esa respuesta? Gracias. Bueno, Elmer, muy bien. Exactamente, Javier, tienes toda la razón. Así como dice Javier Valencia, la norma dice, e invoco la norma, parágrafo único del artículo 14 de la 1755 de 2015. Ojo que la norma es sabia al emplear esta palabra, este término. Cuando excepcionalmente, subrayo con rojo, excepcionalmente, significa que la norma general es que usted debe responder en términos 15, 10, 30 o 3. Esa es la norma general, porque el parágrafo dice cuando excepcionalmente no fuera posible resolver la petición en los plazos señalados en este artículo 14 de la 1755, es decir, 15 días norma general, peticiones, documentos 10 días, consulta 30 días y copias 3 días. Cuando excepcionalmente no fuera posible resolver estos plazos en esos términos, usted, la autoridad, debe informar. ¿Cuál autoridad? La quien se dirige la petición. A quien se dirige la petición. Deberá informar esta circunstancia, es decir, que no puedo responder en ese término, los de arriba, antes del vencimiento señalado en la ley, antes del término señalado en la ley. Por ejemplo, si son información antes de que se venzan los 10 días, porque si usted informa después de los 10 días, ya
está en una irregularidad. Entonces te respondo de manera puntual. ¿En qué términos? Se debe responder, debe informar al peticionario antes de que que se venzan los términos que dice la ley. 15 días, 10 días, 30 días o 15 días, etcétera. Antes, y expresar, además, Elmer, antes de que se venzan los términos, expresar cuáles son las razones, los motivos de la demora y señalar ahí, en ese escrito, el plazo, dice la norma, plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá acceder del doble al inicialmente pactado, previsto por la norma. Entonces, Elmer, antes de que se venzan los términos, de acuerdo a cada caso, deberá informar. Pero no es informar, vea, qué pena, pero no le puedo responder, no le puedo responder esa petición porque estaba muy ocupado. No, tiene que haber razones fundamentales, porque la norma general es que usted debe responder en términos, porque, como dice el adagio popular, toda regla tiene excepción, y la regla general está en el artículo 14, pero cuando usted excepcionalmente no puede hacerlo, entonces debe responder, informar, justificando razonablemente, dando las razones, los motivos de la demora al peticionario. ¿Listo? Fernando me levantó la mano. Claro, Elmer. Sí, profe, muchas gracias. Ahora me levantó la mano Fernando. ¿Listo, Fernando? Nada. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. ¿Otra pregunta sobre términos? ¿Estamos claros sobre términos, contenido, etcétera? Hernán Marín, levantó la mano. ¿Qué pasó? Sí, ¿Listo? buen día, profe. Profe, una inquietud, una pregunta. Cuando ese funcionario de pronto se le pasaron los términos o en esa secretaría no se dieron cuenta y después va el peticionario a hacer, bueno, ¿qué pasó con este derecho de petición que yo lo mandé? No me han dado una respuesta por el peticionario preocupado porque, digámosle, retomar el arreglo de una vía o un daño que de pronto él solicitó para que pudiera en ese momento solucionar y no le dieron una respuesta a ese peticionario en el momento adecuado y él va después de, como para averiguar, pues, como por digámosle, en el buen sentido de la palabra, es como más de buscar que lo sancionen, como a ver si le solucionan el arreglo de la calle, en este caso. Ahí, de todas formas, los funcionarios van, miran, pero no pasa nada. Ese líder comunal o ese peticionario eh, tiene alguna vigencia o algún tiempo para seguir reclamando o ya ahí se pasa o sea, se queda hasta ahí lo del derecho de petición que nunca le dieron respuesta. Bueno, ese peticionario que presentó su derecho de petición, sea cual fuere, para que se termine una obra, etcétera, como el caso que plantea Hernán. Y pasó el tiempo, se venció el término y no le respondieron. Y entonces él acude de buena fe a la administración a decir, bueno, recuerden que el derecho de petición se tiene una copia. Aquí está la copia. Yo desde el día 10 de noviembre presenté un derecho de petición y no me han dado respuesta. Ya llevamos 30 días y no me han dado respuesta. ¿Qué hay que hacer? Entonces, el servidor público, porque se le pasó, se le olvidó, cualquier cosa que pueda ocurrir, que vamos a ver por la tarde, algunas conductas en las que puede incurrir el servidor público, como lo es la ignorancia supina o la desatención elemental o la violación de normas de forzoso cumplimiento, etcétera, que son los grados de culpabilidad en materia disciplinaria en que puede incurrir el servidor público. Pero este de buena fe va y dice, bueno, ¿qué pasa con eso? Sí, si ese servidor público dice, qué pena, pero ya, vamos a hacer la diligencia. Va y hace la diligencia, pero no le satisface de forma lo que hizo el funcionario, así sea extemporalmente, tiene ese ciudadano la facultad, tiene dos tipos de acciones. Una acción
acudir a la tutela. ¿Para qué? Para que se le responda en debida forma, de fondo, su pretensión, su posición, su requerimiento. Y además de eso, puede iniciar una acción disciplinaria. Eso no se le escapa al conocimiento. Mire, ahora que les decía yo ayer por la mañana, el Estado es dinámico y ha cambiado mucho. Ya cualquier persona, los líderes sociales, los líderes comunales saben que existe una personería y una procuraduría. Los líderes sociales saben que hay una acción de tutela. Ya la gente sabe hacer tutelas. Ya la gente sabe hacer una queja. Ya no era como la otra vez que era términos vedados para los abogados, ¿no? Ya ahora se pueden, la gente está tocada, tiene conocimiento de que hay unas instancias donde se puede colocar la queja por una conducta irregular. Entonces tiene dos instancias. Primera es la instancia de la acción de tutela para obligar, coaccionar al servidor público que cumpla de forma ese requerimiento del ciudadano. Y le dan un plazo perentorio. La tutela, artículo 66, dice el juez de la República, dice el juez, se le dan término 24 horas para cumplir, para responderle. Y si no responde, inicia un proceso de desacato. Y ese servidor público puede ir a parar 3 días de cárcel por desacato de un derecho de petición. Ojo, de un derecho de petición. O sea que la violación de una norma tan fundamental como es el artículo 23 de la Constitución Nacional, que es un derecho de petición, por desacato puede el servidor público ir a cumplir unos días de cárcel hasta que, y eso no, es que estuvo en la cárcel y ya se hizo, no, está en la cárcel y debe cumplir el derecho de petición. Y ustedes han escuchado en la radio, desacato determinado tantos días para tal funcionario por desacato. Entonces, ¿para qué nos complicamos la vida? Si podemos resolver en términos de los derechos de petición los requerimientos de la comunidad, que son la razón de ser del Estado colombiano. La ciudadanía es la razón de ser de la función que cumple la Contraloría General de Santiago de Cali. Y de otro lado, el servidor público puede ser objeto de una queja porque el funcionario lleva copia del derecho de petición con el radicado como anexo a la queja. Dice el señor secretario de Educación, de Salud, de lo que sea, fulano de tal, no presenté un derecho, hechos. Número uno, presenté un derecho de petición el día tal, radicado el día tal. Segundo, han pasado 30 días y no he tenido respuesta. En consecuencia, solicito que se investigue ese servidor público por la inobservancia de los deberes sustanciales. Listo. Presenta la queja y de acuerdo a la calificación que se le da a esa queja dentro de la investigación, obviamente con todos los ingredientes del traslado, del debido proceso y garantías procesales, el servidor público puede ser sancionado. Entonces, ese es el escenario que tiene el servidor público. Lo importante es que hay mecanismos para hacer valer ese derecho, que son mecanismos coercitivos, para que un juez de la República lo obligue y le dé plazo perentorio, 3 días, generalmente 2, 3 días para que cumpla, para que le responda. Y además de eso, con el agravante que puede ser motivo de una investigación disciplinaria. ¿Listo? ¿Alguien me levantó la mano por ahí? ¿Quién fue? ¿No? Muy bien. Seguimos entonces. Aquí hablamos de las peticiones irrespetuosas. Eso está consagrado en el artículo 19. Ya hablamos ayer de eso. En relación con las peticiones reiteradas, esto me lo preguntaron esta mañana. Y nos decía que qué pasaba con las peticiones reiteradas. Entonces dice que en relación a las respuestas reiteradas, peticiones reiteradas ya resueltas en la contestación, se podrá emitir respuestas, se podrá remitir a respuestas anteriores
con la excepción de temas que a veces sobre derechos imprescriptibles o de peticiones que se hubieran negado por no acreditar los requisitos siempre que en la nueva petición se subsane. Entonces, ¿qué significa esto? Lo siguiente. Las peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa o pena de rechazo. Claro, ya lo vimos ayer. Si una petición es irrespetuosa, rechácela. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, esa se devolverá al interesado para que la corrija o aclare entre los 10 días. Ya lo vimos. En caso de no corregir o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que consideren inadecuadas o incompletas. Siempre deben tramitarse las peticiones por muy inadecuadas que se presenten. Pero respecto a las peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, que no tienen prescripción, o de peticiones que hubieran negado por no acreditar requisitos, siempre que la nueva petición se subsane. Si usted negó una petición por no acreditar requisitos y la nueva petición los acredita, responda en materia directa. Esta mañana nos preguntaban, bueno, ¿y qué pasa cuando hay varias líderes comunales que piden lo mismo, derechos de petición? 10, 20, 30 personas pidiendo lo mismo, y eso se da recurrentemente. La norma habla de que cuando más de 10 personas formulan peticiones análogas de información de interés general o de consulta, dice la norma. ¿Qué artículo? Artículo 22 de la 1755 de 2015. Dice esta disposición, cuando más de 10 personas formulen peticiones análogas, similares, de información de interés general, perdón, análogas, que pueden ser de información de interés general o de consulta, la administración podrá dar única respuesta que se publicará en un diario de amplia circulación. Además, la pondrá en su página web y entregará copias de la misma a quienes lo soliciten. Entonces son, en el evento que más de 10 personas presenten solicitudes análogas, pero son de 3 modalidades. Primero, modalidad de información, de interés general o de consulta. Son las 3. No habla de quejas, no habla de reconocimiento de un derecho, no habla de intervención de un funcionario o entidad. Habla de estas 3, no más. Entonces usted no puede interpretar por analogía que cuando un grupo de personas, varias personas individualmente, más de 10, dice la norma, más de 10, presentan peticiones para hacer reconocimiento de un derecho diferente a información de carácter general o de consulta, entonces se deberá cumplir esa ritualidad. Se podrá dar única respuesta a todos. Se publicará en un diario de amplia circulación. Además, deberá poner la respuesta en la página web de la institución y entregará copia de esa respuesta a los 30 o 20 peticionarios que tienen esa peticiones análogas. Esa misma disposición que estamos comentando estipula que las autoridades deberán deberán tener al interior de la organización cuál es la forma de tramitar internamente las peticiones que van a resolverse y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo. Esa norma, ¿qué nos está diciendo? Que es obligación de la Contraloría General de Santiago de Cali que tenga un reglamento claro,
preciso de cómo se tramita internamente, cómo se tramitan internamente las peticiones que les corresponde resolver y cómo, de qué manera se van a atender las quejas que se presenten para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a cargo de la Contraloría. Y no solo la Contraloría, toda entidad pública debe tener a su interior una reglamentación para efectos de tramitar las quejas. Indudablemente, esta reglamentación debe tener unos ingredientes. Debe tener ingredientes tales como en qué funcionarios radica la competencia para la recepción de quejas. ¿Cuál es el funcionario? ¿Y cuál es el trámite del proceso? Ustedes saben que todo proceso tiene unos Perdón, tiempos. doctor, una pregunta. Entonces, Adriana Cedeño. Adriana, dime. En el tema específico nuestro, uno, teniendo en consideración la norma especial y aunque no establece esa unificación, internamente, si se trata de un mismo hecho, de unos mismos peticionarios, pero diferentes peticiones, o sea, un mismo hecho, una misma situación, unos mismos peticionarios, pero dos quejas o documentos de quejas diferentes, ¿se puede unificar la queja y hacerlo en un mismo proceso auditor? Bueno, vamos por partes. Una cosa es el proceso auditor, ¿sí? Y otra cosa es el derecho de petición como tal. Porque el Sí, pues proceso, nosotros no tramitamos propiamente derechos de petición, ¿sí? pero bueno, pero Sí, puede quejas ciudadanas. Ajá. haber caso de que presente un derecho de petición para solicitar copias de un documento que está en la Contraloría. Y eso es un derecho de petición que deben tramitarlo de acuerdo a los términos. Pero entonces tú me hablas ya del proceso auditor. Es decir, Sí, es lo que tienen ustedes 60 días para instruirlo, ¿verdad? Ese es el término que emplean. Proceso fiscal. 6 meses. Ujú. 6 meses, perdón. 6 meses. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en una queja se presente, cuando en varias quejas se presenten diferentes hechos suscritos por, por diferentes peticionarios. Fulano de tal presenta una queja por tal circunstancia. Lo presenta Pedro Pérez. Contra determinado acto, contrato, etcétera. Chucho Rodríguez presenta otra queja por los hechos análogos que tienen que ver con la misma situación. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se, se hace una acumulación Sí, de sí. situaciones para, en una misma cuerda, si hay analogía del hecho y del protagonista, para que por principio de economía y de celeridad se lleven en una sola cuerda esos procesos. Pero, pero también puede darse el caso de una ruptura de la unidad procesal. Cuando aparece nuevo hecho, nueva circunstancia, nuevas modalidades, entonces hay la ruptura de la unidad procesal y se compulsan copias para que en cuaderno separado continúe la investigación. Ya. Más o menos es claro lo que me estaba planteando, Adriana. Sí, 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 es claro. Lo que pasa es que habría que incorporar, digamos, esa acumulación en el procedimiento porque no está. Y es importante hacerlo porque se presenta esas situaciones con mucha, eh, Ocurrencia. sí, se presenta mucho en el proceso que hay una misma queja presentada por diferentes personas y se acumula, nosotros acumulamos y de pronto se presentan situaciones allí que no están claras y por economía procesal debe hacerse así, pero no está previsto en el procedimiento y habría que tenerlo en consideración. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Adriana, si tú planteas algo que se da con frecuencia.
y no es ajeno, no es exclusivo de, de, de las investigaciones fiscales. Esa cuestión de frecuencia que se da también se da en el aspecto penal y se da en el área disciplinaria. Entonces, ¿qué sucede? Dice, es que en el procedimiento fiscal no tenemos esa figura, ¿sí? Pero entonces ahí entramos al análisis normativo general de integridad de la normatividad. Te he mandado 2 carticas allá al... Dime, Campo. Espera un momentico, Campo, yo termino aquí. Bueno, listo, perfecto, doctor. Qué pena. Tranquilo, Campo. Entonces hay que entonces establecer la integridad de las normas y ponderar las normas, ¿verdad? Y como tenemos un principio constitucional que nos está hablando de la función pública, que están consagrados en el artículo 29 constitucional, ¿verdad? Que es que son los principios que regulan nuestra conducta y nuestro quehacer cotidiano en materia de la función pública. Artículo 7, ahí nos habla del principio de la economía y nos habla del principio de la eficacia. Entonces, tenemos un principio que nos regula a nosotros, constitucional, para el cumplimiento de la función pública, entonces considero viable, procedente, que se aplique en el procedimiento la figura de la acumulación. En consecuencia, sería importante que se retomara el procedimiento que está que está arreglado para adicionarlo con la figura de la acumulación, haciendo uso de la interpretación del principio de la eficacia y de la economía, consagrados como principios de la gestión pública, detallados explícitamente en el artículo 209 de la Constitución Nacional. ¿Listo, Bueno, Adrián? yo lo he hecho en ese sentido, pero ahí he tenido algún inconveniente importante, pero yo pienso que preponderan pues las normas legales a los procedimientos internos. Le agradezco muchísimo, doctor, muy amable. Ha quedado muy claro. Lo importante es, ¿qué es lo importante en el caso de investigaciones, cualquier tipo, disciplinarias, penales o fiscales? ¿Qué es lo importante, qué es lo esencial en las investigaciones? ¿Qué sería lo más importante en una investigación, Adriana? ¿Qué sería lo más importante? Lo más importante es que se garantice el debido proceso. Lo más importante es que se garantice el derecho de defensa. Lo más importante es que el acervo probatorio tenga la posibilidad del principio de controversia de la prueba. Si está garantizando los principios constitucionales, está garantizando el principio del debido proceso, que es un principio constitucional, si está garantizando el debido presunción de inocencia, que es una norma constitucional, toda persona se presume inocente, tenemos lo contrario, ¿listo? Si está garantizando principio de debido proceso, principio de presunción de inocencia y principio de controversia de la prueba, estás actuando frente a derecho. No se puede continuar un proceso sin garantizarle el debido proceso, la legítima defensa y que la persona pueda contravertir las pruebas. Entonces, siempre debe tener claridad en un aspecto de la ritualidad. La ritualidad es procesal. Segundo, garantizar al encartado la legítima defensa y garantizarle, obviamente, la controversia de la prueba. Cuando actuamos de esa manera, no pasa absolutamente nada. Es importante tener claro esos principios constitucionales y legales. Campo, te escucho. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Doctor, gracias. Con la respuesta que le dio a la doctora Adriana, me quedó saldada la duda. Bueno. Muchas gracias. Pero, como decía un amigo mío, oiga, doctor, yo llegué antes de su conferencia con unas dudas grandes. Y ahora es algo peor. Y ahora salgo con unas dudas pequeñas, pero con una profundidad. Bueno, listo. Bueno, sigamos entonces, pues. Perdón un segundito.
A estas alturas de la semana ya la garganta está pasando factura. Estoy hablando desde el jueves pasado, de recorrido toda la semana. Pero bueno, gracias a Dios y lo hago con mucho corazón. Entonces, Discúlpeme, dime. discúlpeme, yo le hago una interpelación allí. De pronto, los líderes los comunitarios, cuando mandan esos derechos de petición de seguido a las secretarías y van con el mismo tema, es como buscando una voz de ayuda, como que les pongan cuidado sobre ese daño que hay en el momento. Y se lo digo porque yo soy presidente de Junta de Acción Comunal y un funcionario del año pasado de la Secretaría de Movilidad de Tránsito, nosotros había mucho accidente en la autopista y era el semáforo, nada de marcación de la calle, y nosotros empezamos con los presidentes de los barrios amigos, empezamos a escribir y mandábamos casi lo mismo, dele, mandábamos allí para que tener eco, para que nos pusieran cuidado sobre ese tema. Es una estrategia de los comunales, ¿sí? O del líder, para poder tener un eco con los funcionarios, porque es que hay funcionarios que, y me perdona la expresión, son perversos, ven que el daño está, van y lo ven, dan la vuelta y dicen, no, eso lo arreglan mañana otra cuadrilla o otro grupo. Y el daño persigue, ahí insiste y todo, y vuelve los comunales son los que viven el problema porque son los que están en el sector, en el barrio. Entonces, ese es como un eco o una voz de ayuda que buscan los comunales. Gracias, profe. Doctor Guillermo, Hernán, sí, ¿quién me doctor habla? Guillermo, sí, Juan Carlos. Juan Carlos. Héctor Hernán tiene razón, pues fue la pregunta que esta mañana pues te hice frente cuando el tema era el mismo y los peticionarios eran diferentes y corresponden a una misma comuna. Héctor Hernán tiene razón, pero para nosotros como ente de control debe ser riesgoso, en el sentido de que, por ejemplo, la respuesta debe ser la misma y debe ser bien contundente. Sí. Porque ellos buscan eco, por ejemplo, es una estrategia que ellos tienen y buscan la manera de decir, bueno, hagámoslo varios a ver si nos contestan diferente o mirar a ver cuál cosa está la Contraloría más de fondo. Pero para nosotros es riesgoso esa estrategia. Es cierto. El deber ser, ¿cuál sería? Que no se deje presionar. El deber ser, ¿cuál es? Que el servidor público lleve una hecha de petición y resuelva de fondo. Pero existe en práctica algunas situaciones que no están acordes con la finalidad que debe cumplir el Estado de servicio a la comunidad. Doctor Guillermo, yo tengo la respuesta y cuando llegue la respuesta de fondo, pues nosotros debemos de darle respuesta que ya me imagino, ¿no? Pues cuando llegue la petición a la Oficina de Control Fiscal Participativo, pues se le dé respuesta que ya se le dio respuesta a través de ta. ¿Sí? Considero yo, ¿no? Sí, pero de todas maneras, hay que tener en cuenta lo siguiente, mire. La norma habla, Juan Carlos, de lo que preguntaste esta mañana, que cuando son más de 10 se publica, como lo dije, en un diario de amplia circulación, se publica en la página web con copia a los interesados, más de 10. Pero si son menos de 10, hay que responderles individualmente. Entonces, ¿qué sucede? El líder comunal emplea la estrategia, digo estrategia entre comillas, para pellizcar al Estado, con todo el respeto. Y eso es viable, es procedente, en la práctica sucede. Ustedes lo están diciendo, que son los dolientes de la comunidad. A nadie más le duele la situación que vive una comunidad si no es al líder comunitario. Y si usted está de líder comunitario, es porque tiene vocación de servicio a la comunidad. Y si tiene vocación de servicio a la comunidad, le duele lo que no haga el Estado. Porque usted quiere satisfacer que las necesidades de la comunidad sean satisfechas. Entonces, hace uso de esos instrumentos, el derecho de petición, para tocarle al Estado para que resuelva. Y si no resuelve, camina, ayúdame vos, ¿verdad? Hagamos minga, a ver cómo pellizcamos al Estado para que funcione. Pero entonces eso tiene unas implicaciones de otro índole. Y es que
10 personas, menos de 10, 9 personas, colocan en acción al Estado colombiano por una misma situación. Entonces viene el desgaste del servidor público a responder en términos lo mismo, porque no son 10 o más, sino 9. Entonces tiene que hacerlo individualmente. Claro, ¿qué hace? Hace una respuesta y le cambia el nombre, porque la respuesta debe ser una sola, porque no puede haber discrepancia, divergencia, choque entre una respuesta y otra por un mismo contenido. No es lógico, no es sano, no es conveniente, no es prudente. En consecuencia, Eh, lo ideal sería que las cosas no tuvieran que ser solucionadas. A primera instancia se resolviera el tema. ¿Listo? ¿Listo? ¿Otra pregunta? Doctor, profe, A sí, ver, profe, sí, a mire que con lo que acaba de decir el compañero Héctor Hernán y lo que manifestó Juan Carlos, vea lo que es la importancia, porque en muchas ocasiones y aquí voy a felicitar a una funcionaria, porque a la doctora Amparo Pinto, porque mire que, y lo digo porque yo sí tengo, es decir, a veces los compañeros dicen, es que esto es un aparecido, no, es que yo tengo la autoridad moral porque yo llevo en los procesos comunitarios que hay 15 años, entonces me ha tocado patonear, entonces yo le digo es por la experiencia. Entonces, ¿qué pasó? Y por eso la importancia de que la misma entidad, lo que usted, la sugerencia que usted nos dejaba, es decir, acompañemos para que ese líder sepa redactar esa petición, porque si bien es cierto, los traemos a que capaciten, que veas todos los términos, esto, lo otro, en ocasiones se encuentra que como el líder no aporta los elementos probatorios dentro de su petición, pues obviamente al servidor público le queda complicado poder entender qué es lo que está pasando en el territorio. Entonces, y más si se llegan a encontrar con ese director técnico que yo puse mi caso ayer que da respuesta desde el escritorio. Entonces, por esa razón, yo felicito. Mire que pasó un caso y lo voy a poner en el barrio Eduardo Santos. Acá los compañeros en la comuna no creen en la entidad, entonces yo me he tratado de hacer un trabajo exhaustivo diciéndole, no muchachos, yo estuve allá, mándenlos que hay funcionarios excelentes. Habrá uno que otro que no entiende la dinámica, pero hay unos que son excelentes. Y entonces un compañero venía emitiendo petición de acuerdo a una obra en el barrio de Eduardo Santo de una zona, de un parquecito que lo dejaron mal y no parece que no encontraba eco en las diferentes reuniones, pero resulta que yo le dije, no, camina, vamos a hablar directamente con una funcionaria que ella te colabora. Y oiga, pues, profe, y para porque a partir de ahí ese dignatario, ese presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, Eduardo Santos, comenzó a hablar bien de la entidad. ¿Y sabe por qué? Porque la doctora Amparo Pinto hizo que el contratista tumbara todo cuando no lo quería hacer, porque lastimosamente aquí tenemos que entender que es que el servidor público tiene que estar a favor de la ciudadanía, por Dios, ¿ya? No a favor de un contratista, es a favor de la ciudadanía. Y entonces fue la doctora Amparo Pinto hasta allá y se terminó es decir, el contratista le tocó desbaratar todo, no sé, creo que el proceso, esa petición no alcanzó a llegar al proceso auditor, creo que no lo recuerdo bien, pero se logró que el contratista pudiera otra vez hacer la obra. ¿Y que él se logró allí? No que la imagen de Elmer o que la doctora Pinto, no, a pesar de que hizo la gestión para que se lograra ese fin, salga a flote, no, es la entidad, es la Contraloría, porque ya se compañero en todos los comités de planificación, esos territorios que tenemos nosotros acá en los escenarios comunitarios, él salga a defender esta entidad en la que nosotros participamos. Entonces, por eso yo me alegro de lo que dijo, yo quedé con una expectativa grande con el doctor Guarnizo cuando señaló de que va a ser mejor dicho, va a ser una reingeniería y va a montar un aparato, mejor dicho, que va a satisfacer eso que esperan en los líderes comunitarios. Mejor dicho, yo soy el primero en anotarme ahí. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias, Hermes. Muchas gracias por tu invaluable aporte. Luz Mari, ¿me levantó la mano ahora? Mari. Sí, doctor, quisiera preguntar en qué momento y si aplica un derecho temerario para un caso, digamos, de interés general, una petición de interés general, o en qué momento se aplica ese tipo de derecho de petición. Bueno, estamos hablando de temeridad. La temeridad, ¿cuándo se presenta? Cuando
usted está formulando una queja que no tiene ningún tipo de veracidad, que no, que es totalmente infundada y que no jamás puede ser realizable porque es temeraria. Entonces, la temeridad aplica en el caso, repito, de una queja que sabiendo el peticionario que eso no existió, presenta como queja. La temeridad aplica sabiendo que el peticionario, que eso nunca ocurrió, la presenta como queja. Ahí aplica la temeridad. Entonces, estamos hablando de una queja, ¿verdad? De una queja. Entonces, hay a veces quejosos reiterativos que buscan colocar en funcionamiento del Estado, en acción del Estado, por fines distintos a los esenciales del Estado, sino con fines particulares de causar malestar a un secretario, a un alcalde, a un servidor de la Contraloría, etc. Y hablando de queja temeraria, la norma ha predispuesto qué hacer en caso de temeridad. Porque si no está arreglada la temeridad, cualquier persona de forma reiterativa presenta queja por cualquier hecho irregular que no existió, no tiene razón de ser, no tiene en mente, no, eso no puede suceder. Con la claridad de que el señor sabe que eso no existió. Entonces hay un procedimiento. Y es el siguiente. Cuando yo tengo claro que eso es temerario, yo dicto un auto en donde decreto temeridad de la queja, como servidor competente que investiga la queja. Ojo, ojo. Porque en materia de derecho de petición, la ley 1755 no habla de temeridad, pero sí la trae la 734 y sí la trae la 15, la 1952. Entonces se dicta un auto en donde declaro la temeridad, ¿sí? Y decoro traslado al peticionario de que yo he declarado temeridad de la queja. Y en ese auto lo llamo audiencia para decirle, le formulo estos cargos por temeridad y lo puedo sancionar pecuniariamente con hasta 180 salarios mínimos por queja temeraria. Y tengan la absoluta seguridad que ese señor que está, no digo el término, pero ustedes lo saben, dispuesto a colocar al Estado en dinámica sin justificación, no vuelve a presentar queja temeraria. Entonces, esa temeridad está arreglada en la 734 y está arreglada en la 1951 que entra en vigencia a partir del 1 de julio. Pero la ley que estamos hablando no habla de temeridad, ni podemos traerlo, pues aplicar temeridad un destinatario de un derecho de petición. Ya será a otra instancia de autoridad competente, como son la Procuraduría de la Personalidad, quien debe declarar la temeridad. ¿Está claro, Lumari, o no? ¿Lumeri? Meri. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, señor, muy amable, gracias. Sí, Listo. doctor Guillermo. Listo, entonces, Luis Carlos. Doctor Guillermo, qué pena, no, buenos días, doctor Guillermo y compañeros. Qué pena no haber participado desde esta mañana, pero estaba con el doctor Mario Ives de la Dirección Técnica en Cali, haciendo unos traslados precisamente a las instancias de la personería y a otras instancias de un proceso auditor. Bueno, sobre lo de la temeridad, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que se vulnera el principio constitucional de la buena fe y que ha sido entendido como lo que usted dice, la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo. O sea, él ya conoce que eso no va a ser
con un fin, como se dice, persiguiendo el fin o el logro de los fines esenciales del Estado, sino que entorpece, digámoslo así, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo de los procesos. Entonces, a sabiendas es alguien que actúa con la mala fe de causar un daño. Gracias, doctor. Así es, Luis Carlos. Esa es la temeridad, que tiene unos ingredientes, el conocimiento de que eso no existió, pero por acción diferente o intención diferente a los fines del Estado, yo presento una queja. Y entonces, a ver, esta actividad a muchos operadores les da como temor hacer uso de esa herramienta, pero hay que hacerlo. Porque usted, no, usted como servidor público, operador disciplinario, no puede dejarse la cara de la gente que está colocando en acción al Estado de manera injusta. ¿Cuántas actividades se dejan de hacer por parte del servidor público por atenderle una queja temeraria? Y tengan la absoluta seguridad. La temeridad, ya hasta ahí no vuelve el tipo a volver a funcionar. Campo, tiene la mano levantada. Campo. Dime. No, no, señor, qué pena, se me chispoteó por ahí. Doctor, yo quería comentarle algo. Dime. Lo que pasa es que, o sea, nosotros somos un organismo de control fiscal, ¿cierto? Ese es nuestro giro ordinario, ¿cierto? El negocio. Bueno, entonces, por ejemplo, un trabajador quiere saber su historia laboral o su tiempo de vinculación, derecho de petición de información a la Contraloría, totalmente viable, ¿cierto? Pero entonces cuando vienen esas quejas, por ejemplo, lo que estaban ahora comentando de la obra, ¿cierto? Es una obra. Generalmente, o sea, yo como abogada, ¿no? Lo que hago es revisar el contrato, la interventoría, los tiempos, plazos, y si detecto alguna irregularidad, generar las observaciones, hacer los traslados y los hallazgos. Pienso que esa es la competencia, ¿cierto? Pero entonces viene el tema de los beneficios del control fiscal, ¿cierto? Y entonces es lograr que la comunidad, pues, realmente la actuación de la Contraloría de pronto redunde en que obtenga prontamente, pues, la solución de sus necesidades. Entonces vienen esas intervenciones, como contaban ahora, decirle al ingeniero, quite esto, ponga esto. Esa parte me parece como un límite muy, muy delicado, ¿sí? Y pues a veces, gracias a Dios, pues puede que no suceda mayor cosa, pero también puede traerle una carga y una responsabilidad y devolverse contra el funcionario del control fiscal, pienso yo. No sé qué opina usted al respecto. Gracias. Sí, vale, tiene razón. Cuando te llega una situación, un informe, una queja, un derecho de petición que entraña irregularidades fiscales, entonces, ¿qué debe hacer la Contraloría? Lo que tú estás diciendo, que actúas, se inicia el proceso, se le manda a la autoridad competente, obviamente se le informa al peticionario y se inicia el proceso. Pero ha dicho algo muy puntual y muy importante. El hecho de que la Contraloría como tal dirija una sugerencia, recomendación al contratista para que realice tal o cual modificación o haga tal o cual circunstancia o evento que tiene que ver con el mejoramiento, con la mejor intención que tiene la Contraloría de buscar que la comunidad quede satisfecha con la obra, es un hilo muy delgadito que hay que trazar. ¿Por qué? Porque en ese aspecto, si bien pudiéramos tener la experiencia en ese tipo de situaciones, la recomendación puede no traer las consecuencias que esperamos y puede revertirse en contra nuestra.
Lo importante es hacer las observaciones del caso, prudentes, con el propósito de que quien tiene el conocimiento, y recuerden que en los contratos generalmente hay un interventor o un supervisor, y corresponde a ese interventor o a ese supervisor hacer las recomendaciones, las sugerencias, la petición de ajustes a las obras que tiene. Bien intencionada la posición de la Contraloría o el funcionario de la Contraloría, porque tú has dicho, Marlene, algo muy preciso. Usted está con la camiseta puesta de que es importante que la obra quede perfecta. ¿Para qué? Para cumplir la misión institucional, para que la comunidad quede satisfecha con la obra. Y por eso nosotros iniciamos la charla el día de ayer con el artículo 2º constitucional, que dice: función esencial del Estado, servir a la comunidad. Y usted como servidora pública, ustedes como servidora pública están haciendo uso de ustedes están revestidos de esa función constitucional de servir a la comunidad. ¿Y eso entraña qué? El deseo, la vocación, el ánimo de que las cosas se hagan bien para satisfacer las necesidades colectivas. Y hablábamos también, Marlene, ayer, que los elementos esenciales en donde se fundamenta el Estado Social de Derecho es que el ser humano es el epicentro del Estado Social de Derecho. El epicentro. Entonces, es el único ser que lleva enfoque a satisfacer las necesidades. Entonces, hay que ser extremadamente cuidadosos en ese aspecto, pero la vocación de servicio, la vocación de que hagan las cosas bien, nos permiten a veces que se hagan sugerencias. ¿Listo? Miguel. Profe, ¿puedo dar un aporte? Qué pena. Mire que con base, casi todas las quejas que presentan los líderes comunitarios pues provienen de los mismos proyectos que ellos priorizan, porque pues esos proyectos que priorizan, ellos conocen cuando tienen el acompañamiento de la secretaría, digamos Secretaría de Deportes, cualquier secretaría, obviamente se hace un levantamiento presupuestal, se hace una viabilidad técnica y ahí se incorpora los materiales, las dimensiones y todo lo que se va a hacer de esa obra con esa viabilidad y el valor. Eso, cuando una vez se aprueba y se manda ya que ha aprobado el plan operativo de esa comuna donde incluyen esos proyectos de inversión, pues va al consejo y al otro año, pues esos elementos de priorización de los líderes es lo que termina siendo el insumo para la construcción de los estudios previos del contrato. ¿Qué es lo que ha pasado? Para decirle a la compañera que intervino ahora, es decir, cuando esas quejas llegan, no llegan porque se esté solicitando la limitación, sino ¿qué es lo que pasa? Llega el contratista y lastimosamente la dependencia, quiero asumir de que la dependencia no tiene nada que ver eso que dicen en los medios de comunicación del serrucho con el contratista y el interventor, y termina el interventor, a pesar de que la ciudadanía le está diciendo, ojo que esta no eran los materiales y esto no era la dimensión, y lo digo por una experiencia que pasó acá en el escenario de acá el 12 de octubre, se priorizó con presupuesto del citado fiscal, que en ese momento se llamaba así, un escenario para hacer un gimnasio arriba, y decía construir un pasamano, es decir, ahí se está diciendo que para el acceso al escenario, se está diciendo que es en segundo piso. Y llegó el contratista aquí y no quería hacerles, porque según él lo que había firmado era un contrato para hacerlo en el primer piso. Y con tantas dimensiones y todo eso. Y digo, ¿cómo así? Pero es que lo que se aprobó, mira lo que dice aquí es decir, los estudios previos dicen que tenés que hacer un acceso, una escalera con pasamanos para el acceso al escenario. Y todo eso, pues, gracias a Dios, en ese momento la queja llegó a unos funcionarios que considero que son muy buenos, digo todos son buenos, pero estos entendieron la dinámica de lo comunitario, como es Manuel Silva, Janet Daza, el ingeniero Paul, y entendieron, y prácticamente lo que le dijeron a todos, usted tiene que hacer es esto, y no es de extralimitación ni nada, sino que, ¿por qué? Porque cuando el líder comunitario llega la queja, es porque el proyecto el año anterior, cuando fue priorizado con esos recursos que le corresponden a la ciudadanía, pues obviamente se construyó la ficha EBI con él, y él sabe de que eso no puede tener ningún cambio, porque el servidor público que cambie
una ficha de aprobada por el Comité de Planificación, se ve inmerso en una investigación disciplinaria que lastimosamente aquí eso se ha quedado en el tintero, pero eso no se puede hacer. Entonces, esas quejas cuando llegan es por eso, es decir, porque no se le da cumplimiento a la calidad del material. Pues obviamente ya dijimos que la entidad no tiene esa capacidad para definir, no, este material no es el correcto, es este y este. Acá me dejaron, aquí yo porque no quiero meterme ya en problemas, acá hay un cerramiento que ese señor le puso un tubo que no corresponde, pero dije, no, yo no me voy a poner a estar en peleas con los compañeros, voy a dejar eso así. Entonces, porque pues la queja tendría que ir a la Contraloría por competencia. Entonces, pues yo dije, dejemos esa obra así, y al final el contratista pues entregó la obra, y el interventor, a pesar de que le elevé la queja al interventor y a la Secretaría del Deporte, no se firmó en términos. Me dijeron, no, Elmer, no te preocupes que por dependencia el otro año, o no te preocupes que si se daña eso, las pólizas entran a cubrir. Miren el descaro del servidor público de la Secretaría que me dice esto, y que no te pongas a elevar quejas allá con tus compañeros, porque si algo pasa, pues la póliza entra a cubrir eso. Tremendo el problema, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Es cuando no se cumple lo que efectivamente se priorizó y lo que está determinado en cuanto a materiales, dimensión y todo eso en el contrato. Gracias, profe. Elmer, muy bien, muy buen aporte. Te resumo. Se mete la queja porque le duele a la comunidad. Listo. Así es. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces, muchachos. Muy bien. Entonces, ya hablamos de los términos en forma muy clara, puntual, que tengamos muy claramente esos términos. Términos generales son los términos generales, son que se responda en los términos que dice la norma, que son términos generales 10 días para responder, pero en materia de documento de información son 15 días generales, pero especialmente son 10 días para documentos o información y 30 días para consultas. Ahora, alguien hablaba ayer de a cargo de quién están las copias. En las copias, y dijimos ayer, deben estar a cargo, el valor de las copias debe estar a cargo del peticionario. Porque una persona que deme copia del expediente tal, son 1000 folios. Y seguramente esos 1000 folios no se lo va a leer. Es por su ego, va a salir con los expedientes ahí a ver qué está actuando, ¿no? De pronto no lo lee. Es para demostrar que está haciendo gestión, pero no lo lee. Entonces, el Estado sabiamente ha dicho, bueno, usted necesita las copias, páguelas. En ningún caso el precio de las copias podrá ser el valor de la reproducción. Los costos de expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas, y el valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de referencia en el mercado. En el mercado local, yo no sé cuánto era una copia en Cali, aquí vale como 50 pesos, entonces usted vea, son 50 copias, vale tanto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el procedimiento para expedir copias? Cuando un peticionario le pide copias del actuado, ¿cuál es el procedimiento para pedir copias? ¿Será que se le entregará el expediente? Vaya, pues tome las copias. No pueden correr riesgos. La empresa tendrá un mecanismo interno de cómo sacar las copias y cómo debe pagarlas. No sé el mecanismo que tiene la Contraloría para suministrar copias. Voy a hacer una consignación. Hernán. Profe, pues aquí en la Contraloría no lo he vivido, pero sé que en una secretaría de la Alcaldía de Santiago de Cali, una vez mandamos a pedir unas copias y eran pues como Junta de Acción Comunal, y se pasaban de 100 copias el archivo que nos iban a dar, y nos mandaron una cuenta de la alcaldía o una cuenta de la secretaría, y nosotros consignamos allá. Cuando ya consignamos, vinimos y les mostramos, y ellos nos dieron las copias que tenían allí ya que habíamos solicitado.
Pero aquí en la Contraloría no sé si será el proceso así. Cada cual internamente fija su procedimiento. Yo voy a una entidad, necesito las copias, entonces, dato curioso. Sí, le damos a las copias, entonces vaya con Arturo, vení. Doctor, Y va a un sitio cerquita, me da las copias, yo las pago, me voy. Dime, ¿quién me habla? Campo Elías Quintero. Campo Elías, te escucho. Con este problema de la virtualidad que tenemos, pues se estableció en nuestros procesos, por lo menos de responsabilidad, sanciones y cobro coactivo, se creó mediante la circular 009 un correo en el cual los interesados dentro del proceso, a ellos se les ha circularizado, ya tenemos un promedio de 300 correos de apoderados y vinculados, y ellos saben que si necesitan sus copias nos lo hacen saber por escrito, y nosotros se lo subimos a la página de ellos y ellos de allí obtienen sus copias. Porque como no estamos presencialmente, claro, entonces claro, no podemos entregarle a ellos físicamente. Anteriormente, pues, se hace como dice, y se hace en los juzgados. Usted necesita sus copias, necesito copia de todo el expediente. La señora vino y dijo, necesito copia de todos los expedientes. ¿Cuántas copias son? Son 3.000 copias a 200 pesos, es tanto. Y dijo, no, entonces no retiro nada. Porque cuando usted ya le habla de 400 y 500.000 pesos que vale las fotocopias, nosotros tenemos una empresa que nos saca a nosotros las copias del señor deposita la plata y se le entregan. Pero ahorita las estamos subiendo a nuestra página virtual donde los interesados pueden revisar sus expedientes virtualmente. Me parece magnífico su aporte, Campo Quintero. Y ellos ya verán si de ahí ellos pueden obtener sus copias directamente, pero los estamos subiendo. Ellos me dicen, necesitamos ver el expediente 33.3, entonces lo llamamos, le dijimos, ya está subido, bájelo, mire, lo revíselo. Extraordinario. Con el tal de no violar el debido proceso. Exactamente. Ese es el deber ser con esta virtualidad. Y seguramente acaba la emergencia sanitaria por la pandemia y vamos a seguir en esta circunstancia de la virtualidad. Porque claro, nuestros procesos en todos los juzgados son virtuales, en todo lo que es la administración de justicia o administraciones, que en el caso de nosotros de personería, procuraduría, contraloría, están virtuales todos. Todo. A mí me acaban de notificar esta mañana autos de procuraduría, de procesos que yo llevo como defensor de disciplinados virtualmente. Listo. Ya. Listo, doctor. Muy bien, eso es la virtualidad, esa es la ventaja de la virtualidad. Y nosotros debemos ir a la par con ese cambio de tecnología. ¿Estamos ahí? Tenemos que seguir con ese plan. Bueno, señores, entonces sigamos pues que nos falta mucho tema todavía. Repasemos qué se puede solicitar: reconocer un derecho, intervención de una entidad funcionaria, resolución de gestión jurídica, prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar, requerir documentos, requerir copia de documentos, que es el tema que acabamos de hablar, formular consultas, quejas, denuncias, reclamos. Ya sabemos que es la diferencia de queja, denuncia y reclamo. Ya sabemos que es consulta, etc. Ahora pasemos al siguiente tema. Bueno, aquí decimos que si no hay respuesta a las peticiones consagradas en una petición, los servidores públicos incurren en causal de mala conducta y pueden ser investigados. Aquí hay un errorcito. Dice la norma que debe haber, artículo 22, debe haber una reglamentación para resolver las quejas. Las autoridades reglamentarán la tramitación interna de las peticiones que se corresponda resolver y de manera de atender las quejas para organizar el funcionamiento de los servicios a su cargo. Eso ya lo hablamos, que más de 10 personas debe ser publicada en un periódico de circulación, en la página web y copias a la que necesita. Hay unas funciones precisas que tienen los personeros
la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo en materia de derecho de petición. Y es que ellos tienen por mandato legal, artículo 23 de la 1755 de 2015. Los servidores de la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y los personeros distritales o municipales, según la competencia, tienen el deber, ojo, deber, no dice podrá, sino deberán prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite la atención inmediata para garantizar el ejercicio del derecho constitucional de petición. Significa entonces que la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, a instancias de los funcionarios y las personerías tienen la obligación, porque es un deber, de prestar asistencia inmediata y eficaz para que cuando una persona lo solicita, garantizarle a esa persona el ejercicio del derecho de petición. Si fuera necesario, deberán intervenir ante esa secretaría. ¿Para qué? Para exigirle en cada caso concreto el cumplimiento de deberes legales. No estamos hablando de investigación todavía, pero sí puede, por vocación de su mandato misional de la Procuraduría y Personerías, exigir a un secretario de despacho o un servidor público que tramite en debida forma o responda en debida forma el derecho de petición que está presentado. Es decir, antes de que se inicie una investigación disciplinaria, ese personero debe además, inclusive puede además, y yo lo ejercí, lo viví cuando fui personero municipal de Tuluá por 6 años, 2 periodos, cuando eran de 3 años, que la gente iba a que le ayudáramos a redactar un derecho de petición. Y yo, una abogada, por favor, ayúdenle a la señora a redactar un derecho de petición, qué es lo que quiere. Y además también hicimos esa vigilancia. Vamos a Secretaría de Educación, ¿qué pasa? Mira, copia este derecho de petición, ya se respondió, ¿por qué no se ha dado respuesta? Antes de iniciar una investigación disciplinaria. Esa es la función misional del Ministerio Público. Y también el Ministerio Público está integrado por Personería, Contraloría y el Control Interno. Asimismo, recibirán en sustitución de dichas autoridades las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquella se hubiera abstenido de recibir y se cerciorarán de su debida tramitación. Entonces, cuando yo tengo algún derecho de petición, presento una queja y ante la Secretaría de Educación, y esa secretaría me la rechaza, no me da trámite, entonces el Ministerio Público, esos personeros, la Procuraduría o la Secretaría o la Defensoría del Pueblo podrán recibir esa queja que fue rechazada por allá para decirle, bueno, no me recibieron esto, señor personero, aquí está. El personero actúa para exigir que se le dé tramitación. Mire la importancia del rol del Ministerio Público. Entonces usted ya con esto saben que si un ciudadano común y corriente tiene una situación irregular en ese aspecto, entonces vaya a la Personería, vaya a la Defensoría del Pueblo o vaya a la Procuraduría para que usted lo direcciona más a la Personería. ¿Para qué? Para que el personero actúe y vigile esa petición y que sea respuesta de debida forma o la asuma en caso de que sea rechazada y mande un oficio al secretario para que responda esa petición. Es un rol importante del Ministerio Público, es un rol importante de la Personería, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría. Aplica mucho, aplica más, diría yo, que tuve la experiencia en dos de esas entidades como personero y como procurador provincial de Cali. Aplica más en las personerías y en la Defensoría del Pueblo que en la misma Procuraduría. La Procuraduría ya está como diseñada además por la estructura reducida para iniciar la queja, más no tanto como para acudir a instancias
a efectos de que agilicen la petición. Pero lo hicimos en la Procuraduría llamando a la gente, por favor, hay un derecho de petición, ¿qué pasa? Cuando ya lo respondió, mándeme copia. ¿Listo? Muy bien, señores. Ya hablamos de la respuesta que hace Doctor Guillermo, Dímelo, con Luis Carlos. Luis Carlos, ¿cómo vas? Sí, mire que este mandato de la ley 1755 que usted aduce en el artículo 23 es complementario, obviamente desarrollado por la misma Constitución, donde las funciones del Ministerio Público es garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Y como sabemos, esta ley cuando habla, es reglamentaria, vamos, del derecho de petición. El derecho de petición está dentro de este, digamos, nivel de derecho constitucional fundamental, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo el Ministerio Público, cuando yo me acuerdo en el primer gobierno de Uribe, cuando quería, mediante referendo, eliminar las personerías y las contralorías, la gente vio que realmente le iban a quitar un fundamento, un pilar de la defensa de los derechos fundamentales. Por eso la gente no votó la eliminación ni de las personerías ni de las contralorías, porque vemos que en determinados municipios pequeños el único que puede velar es por esos derechos es la personería. No existe ni contraloría, no existen otras instituciones de este orden para defender estos derechos a la ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Así es, así es. Por mandato misional, la personería y la Procuraduría, el Ministerio Público, digamos de esa manera, que cubija los tres, misionalmente son para defender los derechos humanos, garantizarle, mirar la conducta del servicio público y además para garantizar los derechos fundamentales. Entonces, esos derechos fundamentales del artículo 23, por eso esta norma se sustenta en el artículo de la Constitución Nacional que fija la función misional de del Ministerio Público. Perdón. Ya hablamos de las reglas, a 15 días para responder, a partir del día hábil siguiente a la recepción. Término para contestar, 10 días a partir del día hábil siguiente a su recepción. Ya esto lo hablamos, término para contestar, que es una consulta 30 días al día hábil siguiente a su recepción. ¿Listo? Ya hemos hablado reiterativamente de los términos para contestar. 15 días contados para reclamos y sugerencias, a partir del día siguiente para contestar. Y en ningún caso podrá ser rechazada ninguna petición por motivos de falta de fundamentación o fundamentación inadecuada e incompleta. Ya hablamos cuáles son las peticiones incompletas y luego vamos a pasar más adelante a lo atinente a documentos sometidos a reserva. Señores, preguntas de la jornada de la mañana, recomendaciones de la jornada de la mañana, comentarios de la jornada de la mañana. Los escucho. Tengo una pregunta, doctor. María Isabel, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado, profe? Un cordial saludo. Un saludo especial, desde ayer la vi por ahí y qué bueno tenerla por acá, a mi compañera y la hija de mi estimado amigo Omar. Un abrazo. Gracias, lo mismo. Tengo una pregunta respecto a esto de las peticiones. Sí. A nosotros nos llegan constantemente en redes sociales algunas, más que todo son quejas, obviamente algunas con madrazo incluido. Obviamente no se les responde, o uno no es igual a ellos, sino que yo acomedidamente les digo que si tienen alguna inquietud, queja, reclamo, sugerencia, por favor se comuniquen a nuestros canales internos para dar respuesta, o si tienen alguna duda o inquietud, y se les menciona cuáles son los correos electrónicos, las líneas telefónicas para que se comuniquen. Y siguen atacando, y siguen atacando. Tengo en este caso un señor de aquí de Versalles, que sigue en redes sociales poniéndonos las fotos, ya se le respondió, se le dijo que su proceso se había trasladado, pero él sigue pensando que somos nosotros los corruptos que no le damos respuesta al señor. Entonces, ¿cómo más puedo yo manejar desde el ámbito sin traspasar lo jurídico de manejar este tipo
personas que siguen atacándonos, colocando y denunciándonos con fotos y nos etiquetan todos los días. El señor me dedica. Mira, eso de las redes sociales, María Isabel, es un tema bien delicado de abordar, porque no, el Estado no ha regulado todavía la utilización de las redes sociales. Uno en Facebook, en las redes sociales, ve cualquier cantidad de cosas y cualquier cantidad de improperios contra servidores públicos, unos injustos, otros justos, pero no tenemos cómo controlar ese desfogue de un personaje que acude al instrumento de redes sociales para atacar a la administración, a las entidades de control, etc. Es complicado el manejo de una red social personal. Cuando ya la acción está dirigida a el correo electrónico de la institucionalidad, ahí es donde usted tiene esa vocación de responder, tiene esa vocación de darle trámite y emplear los mismos mecanismos que utiliza el peticionario para dar respuesta y dejar constancia de eso. Ahora bien, usted, lo importante que es, María Isabel, es que usted responda a ese peticionario, ¿verdad? Le responda y si es preciso, copie y péguele allá en su Face esa respuesta que da. Manejar las emociones de las personas cuando no es nuestro resorte, bien complicado. Entonces nosotros debemos revestirnos como de una paciencia como servidores públicos para soportar, entre comillas, algunos ataques que son injustos desde todo punto de vista, pero no podemos manejar las emociones de la gente. Entonces, lo importante es que el servidor público, María Isabel, cumpla a cabalidad con la disposición, comunique, publique, y entonces cuando usted publique en la misma red social que se le dio respuesta y esa persona insiste, la comunidad que está mirando lo que dice el ciudadano y lo que dice el órgano de control, en este caso la Contraloría, entonces, ¿qué sucede? La misma comunidad dice, este señor, ¿qué le pasa? Y la misma comunidad va censurando a ese señor, porque se devuelve un boomerang la situación que él hace cuando a sabiendas que ya se respondió, sigue molestando. Eso es lo que yo te puedo decir. Ahora, como decía aquí el compañero, peticiones irrespetuosas y groseras te rechazan, no se responden. ¿Listo? A ver, Muchas gracias, con mucho gusto, doctor. María Isabel. A ver, señores, entonces, preguntas, ahí veo a John Jairo. Preguntas o hacemos el receso para que nos vamos a almorzar, vamos a descansar. ¿Y Yo solamente le voy a dejar dos dónde está? inquietudes, nada más, y pues no, porque estoy como insistiendo mucho en el tema, pero es que me preocupa porque yo resuelvo requerimientos y voy a terreno. O sea, generalmente los requerimientos no los atiende un solo funcionario. Yo soy abogada, sino que participan otros roles, otras experticias. Para mí, o sea, cuando llega la queja, ¿cierto? Y a veces hay copia personería, procuraduría, defensoría y a nosotros, ¿cierto? Pienso yo que cada entidad dentro de su competencia debe ir y tomar la fotografía y conforme a su competencia generar esas observaciones que se trasladan al sujeto de control para que él dé respuesta, ya sea a través de, como usted bien lo expresó, su interventoría o su supervisión, llamando a correctivos y tomando las acciones ellos mismos, sin sugerencias de los funcionarios de la Contraloría, porque mire, doctor, discúlpeme, pero los que han trabajado en personería o en procuraduría sí que conocen de las buenas intenciones y los procesos que los sancionan y los destituyen y todo eso por buenas intenciones. Entonces, mire lo delicado cuando un mismo compañero dice, es que el compañero de la Contraloría sugirió, el compañero de la Contraloría le ordenó, al contratista. O sea, lo que usted decía, esa línea es muy delicada. Entonces yo sigo diciendo que no puede ir un funcionario de la personería, uno de la procuraduría, uno de la defensoría y uno de la Contraloría
para cada uno hacer sugerencias de qué es lo que se debe o no se debe hacer en la obra, porque para eso la obra tiene su contratista, tiene sus estudios, sus pliegos, todo ese debate que ya se dio, y tiene un supervisor y un interventor y un contratante. Entonces, pues esa era o sea, no para que lo discutamos ni nada de eso, sino que a mí me preocupa a veces que compañeros abogados y otros no abogados, pues se van metiendo en el cuento y de pronto mañana podemos estar en una investigación. El otro tema que me gustaría dejarle, y es esta situación, pues todo lo que llega a derecho de petición, eso es, hay que correrle y hay que contestarlo. Y entonces arman los grupos, pues vuelvo y le repito, meten lo que hay, ¿sí? Trabajamos con lo que hay, como esta mañana le contaban, tenemos un solo ingeniero civil, entonces él no puede andar en toda la entidad. Entonces, a veces hay casos que necesitan esa experticia, no solamente ingeniería civil, elegía de electrónica, bueno, una especialidades totalmente distintas. Y uno se va metiendo en el cuento, ¿no? Entonces va avanzando los plazos y uno insiste y dice, ay, no, pero es que esto es más de un ingeniero que de uno, pero dice, no, pues háganle que ahí todos entendemos el contrato y podemos, todos nos volvemos ingenieros. Pero entonces yo quería preguntarle, o sea, usted en su experiencia y todo eso, no para que me lo conteste ahora, de pronto lo haremos en la tarde o me escribe un correo como usted quiera. Yo como funcionaria podría llegar y decir, o sea, cuando me asignan este requerimiento, decirle, no lo atiendo, porque dentro de mi perfil y mi experticia no tengo el conocimiento, la capacidad para eso. O es más, yo podría generarle una respuesta al peticionario diciéndole el asunto que usted pregunta, por ejemplo, un tema tarifario, ¿sí? Bien complicado eso de servicios públicos, que eso va a la bolsa, que bueno, no tengo el personal. O sea, él está diciendo es que esto debería ser 10 pesos, ¿cierto? Pero entonces hay que entrar a ver esas fórmulas y todo eso, pero aquí no hay el personal para que llegue a eso. Estoy diciendo una cosa loca, ¿no? ¿Podría contestarle eso al peticionario? Le dejo esas inquietudes y bueno, veo que la gente ya se quiere ir a almorzar y todo eso. Bueno, usted dirá, muchas gracias por su atención, muy amable. Gracias por su aporte. Ahora que arranquemos, vamos a ver cómo respondemos esas inquietudes No, pero... valiosas. Dime, ¿alguien habla? Oh. ¿No? Bueno, entonces, muchas gracias, Marlen, por esos dos. Doc, para decir que cuando yo puse el ejemplo fue cuando ya había terminado toda la contratación, ¿no? Bueno. Que de pronto, cuando ya había terminado todo y el interventor había firmado a satisfacción una obra que no cumplió con los requerimientos, ¿no? Sino que de pronto no se entendió, pero ya se había terminado todo el proceso, es decir, no estaba en la coadministración, sino que ya se había culminado todo, ¿no? No te preocupes, Elmer, entendimos todos perfectamente. Señores, buen almuerzo, buena tarde, Dios los bendiga. Nos vemos entonces, son las 12. Nos vemos. Gracias. Bueno, gracias, ¿Okay? Guillermo. Buen almuerzo, buenas tardes. Gracias, Marle, muy amable. Muchas gracias. Mucho gusto.